Amados, bendiciones. Qué gusto estar una vez más con cada uno de ustedes en esta ocasión para continuar con nuestra oración escritural. Hoy vamos a orar la palabra con base en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 23 al 25. En esta ocasión, Miriam, desde este hermoso lugar de Venezuela, va a hacer esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amados. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 10, del verso del 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto que veáis que aquel día se acerca. Amén. Amén, muy bien. Miriam, muchas gracias, muy amable. Bien, amados del Señor, con esta palabra, lo que ya muchos de nosotros sabemos. Esa es la intención de esta palabra, recordarnos el amor por la casa del Señor, el amor por el lugar que nos bendice, el amor, la conciencia que debemos tener de no dejando de congregarnos. Es lo que muchas personas de pronto sin poderlo discernir han venido dejando enfriar el amor. Como siempre les he dicho, hoy también se los voy a recordar. La iglesia existe para mantenerlo a usted conectado al Señor. Y la iglesia existe para mantenerlo ocupado en las cosas de Dios. La iglesia no es un ente que nació voluntad o producto de los hombres. El mismo Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, cuando Pedro hizo esa gran revelación de que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios, el Altísimo, el Santo de Israel, el Salvador. Jesús le dijo, y a ti te entregaré las llaves, ¿cierto? Y sobre esta roca, dijo Jesús, cuando hizo esa declaración, edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor. Él mismo la formó, Él la constituyó, Él la preservó, Él la cuida, la guía, Él la ama, Él la sana cuando está enferma, Él la exhorta cuando está cometiendo errores, Él la corrige. En fin, el Señor Jesús es ese esposo que ama a su esposa llamada la iglesia. Por eso alguien decía con mucha elocuencia también, decía una frase, que todo aquel que reciba a Dios como Padre, también debe recibir a la iglesia como madre. Y entre Dios y la iglesia, un complemento perfecto para formar hijos, para edificar hijos santos, hijos amados, hijos que van para un reino celestial de una manera poderosa. Por eso lo que se acaba de leer dice la palabra y lo dice en plural. Una de las características del libro de Hebreos es que siempre desde el principio usted va a encontrar muchas palabras como hagamos, tengamos, amémonos, ayudémonos, formémonos, fortalezcámonos, siempre va a ser en plural. La palabra singular únicamente se oye o se lee que Jesús lo que hizo, lo hizo una vez y para siempre. O sea, refiriéndose al sacrificio de Jesús, dice, suficiente un solo sacrificio. Pero cuando se refiere a nosotros, siempre nos está motivando, diciendo, como dice el verso 23, mantengamos firme, mantengamos la unidad. La inclusión se ve en el libro de Hebreos, la inclusión, donde nosotros podemos decir, somos parte de un cuerpo, somos parte de una comunidad y no podemos nosotros desmembrarnos solos.
no podemos nosotros dejar de congregarnos, porque la iglesia tiene todo lo que la persona necesita para vivir su vida cristiana. Que entendemos, hay yugos, hay cargas que a veces se ponen que no son de Dios, pero uno tiene que discernirlas. Es el trabajo de nosotros. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios que yo debo hacer en la vida? Entonces, ahí comenzó esa lectura el día de hoy. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin ser ambivalentes, que la profesión de nuestra esperanza, esa profesión, o sea, nosotros estamos aquí como ejercitándonos. Cada vez que oramos es como si estuviéramos ejerciendo una profesión. Una vez le preguntaron a un hombre que él oraba prácticamente 6 y 8 horas al día. Y alguien le preguntó, hombre, ¿y usted a qué horas trabaja? Y él dijo, mi trabajo es orar. Qué respuesta tan maravillosa. Mi trabajo es orar. Y así lo consideraba él. Y qué buena respuesta y qué buena actitud delante del Señor, que buscaba del Señor. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El Señor Jesús está comprometido. Él mismo se obligó a hacer algo por nosotros. Él murió por nosotros. Es el único sacrificio que verdaderamente logró quitar de raíz, logró separarnos del pecado. Como dice uno de los salmos, cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó Dios nuestras transgresiones en Cristo Jesús. Él mismo las alejó, él mismo nos las quitó. Vamos a leer unos versículos anteriores para que podamos comprender mejor esta lectura que acabamos de hacer. ¿Por qué se nos insta, por qué se nos motiva a que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? Porque fiel es el que prometió. ¿Qué prometió el Señor Jesús? Que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué prometió el Señor Jesús? Que nos iba a sanar cuando estuviéramos enfermos. ¿Qué prometió el Señor Jesús? Que nos iba a ayudar, que ahora nos podemos acercar confiadamente a Él y al trono de la gracia. En Cristo Jesús, que no se nos olvide nunca esto, que no es por nuestras obras, que no es por lo buenos que nosotros seamos, que no es por muchas cosas que a veces nosotros cambiamos. Mire que el pueblo de Israel, porque este libro va dirigido a los hebreos, a los israelitas, a los judíos. Exclusivamente para ellos era este libro, por eso habla tanto de unidad, porque algo que caracterizaba al pueblo de Israel era la unidad, pero se llegó a un extremo de unidad entre ellos, pero dejaron la relación y la comunión con Dios. Vamos a observar, solamente vamos a leer versículos anteriores. Por ejemplo, desde el verso 1 dice, porque la ley, porque si en algo se la pasaban ellos era en la ley. Y lo que dice el escritor a los hebreos, que se considera y se cree que es el apóstol Pablo, dice, porque la ley, teniendo la sombra, note, la sombra. ¿Y qué es una sombra? Algo intangible, algo que tapa, cubre, pero es intangible, es algo que no es firme. Dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, y aclara, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a quienes, a los que se acercan. Ahí estamos nosotros incluidos. Esto a nosotros nos va a dar mucha alegría saber que el Señor Jesús quitó cosas que había de por medio. Ahora podemos acercarnos confiadamente ante Él, ante su trono. Dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces se está comprobando que la sangre, los sacrificios, guardar las fiestas solemnes
y hacer muchos ritos, ninguno de ellos quitaba el pecado. ¿Qué era lo que hacía? Como que acallaba la conciencia. Esa culpa personal, individual, se quitaba, pero momentáneamente, porque la demora era que apareciera otra vez una festividad para volver a ofrecer sacrificios y recordar los mismos pecados que ya se habían cometido. Y así era continuamente, año tras año, sacrificio tras sacrificio. La memoria, ¿cuál era? Acordar o recordar los mismos pecados que ya se habían cometido. ¿Por qué? Porque no había nada que los quitara. Antiguamente lo que había era una expiación. Expiación quiere decir cubrir, tapar. Mientras que redención quiere decir quitar, redimir, comprar. Es mío, de mi propiedad. Entonces, dice la palabra del Señor en el verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está lo que acabamos de hablar. Ahí está claro. No puede quitar los pecados, no los puede quitar. Dios mío, qué maravilla que nosotros estemos en este tiempo, que para nosotros sí aplica un verdadero sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Porque todo espíritu es ilegal en este mundo, todo espíritu. Acordémonos de la serpiente. ¿Cómo entró Satanás al mundo de los hombres, al ambiente de los hombres? Con un cuerpo. ¿Qué cuerpo usó? Un animal. Porque era ilegal que los espíritus estuvieran entre los hombres. Entonces usó una legalidad, usó un cuerpo y entró. Por eso Dios, sabiendo que también era ilegal, aunque era su propia creación, era ilegal que un espíritu angelical o celestial entrara a los hombres si no se usaba una legalidad. La serpiente usó una legalidad, porque aunque para hacer el mal era necesario cometer una ilegalidad, o no cometerla, sino como aferrarse, como usar un canal para hacerlo. Entonces, asimismo Dios dijo, como es ilegal entrar así, entonces voy a preparar un cuerpo. Ahí es donde nosotros podemos decir, Jesús trajo a Cristo. ¿Cómo vino encapsulado Cristo a la tierra? En Jesús, en el cuerpo, en la materia, en lo que podía morir, en lo que se podía tocar. Entonces, Jesús fue necesario para traer a Cristo. Por eso la revelación del apóstol Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo. Él no dijo, tú eres Jesús, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahí donde uno dice, se cumplió la palabra. Un cuerpo, un sacrificio perfecto, tenía que ser sin pecado, ¿sí? Tenía que ser sin mancha. Ahora, ¿qué era lo que no podía pecar en Jesús? La sangre que él tenía no era natural, no era humana. La sangre que él tenía era una sangre divina. Acordémonos que el hombre aporta el ADN y aporta la sangre del hijo. Así pues de que no hubo necesidad de un hombre, fue intervención divina para que Jesús pudiera cumplir con este mandato. Dice el versículo número 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ahí se cumple la obediencia de Jesús. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
¿Y en qué estaban los hebreos? Eran cristianos, pero habían vuelto otra vez a unos sacrificios. Por eso, amados del Señor, a nosotros se nos debe estar recordando continuamente que nosotros ya somos hijos de Dios, que nosotros ya no somos religiosos, que nosotros ya no podemos depender de lo que se hacía antiguamente, que el santiguarse, que el confesarse con los hombres, que el cumplir ciertas ceremonias, ciertos ritos. Amados del Señor, nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Todavía hay temores en algunas personas, y mire que en ciertas personas, a pesar de que llevan cierto tiempo en el evangelio, todavía dice, ay, yo no he bautizado a mi hijo, y qué tal se muera así y se vaya para el limbo. Amado, eso ya no. ¿Por qué? Porque fueron credos, fueron doctrinas que nos enseñaron erróneamente. Un niño es sin pecado, un niño no tiene faltas. Cuando nace un niño, usted le pone el nombre y lo manda a registrar para que quede registrado el nombre, pero no es necesidad, no es necesario que usted lo bautice, que lo lleve a la iglesia tradicional para que le echen agua o para que le digan cosas. No, esos son rituales. Esos son rituales, ¿sí? Usted va a bregar menos con sus hijos cuando usted no los expone a este credo y a estas cosas que enseñaron con un temor. ¿Se da cuenta? Si no se bautiza, se va para el limbo, y el limbo no existe. Entonces, por eso muchas personas todavía tienen temor. ¿Será que sí? ¿Será que no le fallé a la fe de mis padres? ¿Será que yo no hice algo mal? No, usted no está haciendo mal al estar en Cristo, es que Él es el verdadero. Pero sea como sea, este adoctrinamiento funcionó, o si no, muchas personas no tendrían todavía ese temor. Ay, yo no hallo qué hacer. ¿Y qué tal que yo me muera? ¿Será que yo sí me desmembré de la iglesia? ¿Será que yo sí? Porque se nos enseñó. Mire que la palabra católico quiere decir universal. Entonces mucha gente dice, ay, yo como que no hago parte de la iglesia universal. Yo le fallé a mis padres. Yo cambié de religión. No, usted no cambió de religión, usted cambió de vida. Usted se salió de una religión, Dios lo sacó. Es que ni siquiera fue por voluntad suya. Usted no escogió, a usted lo escogieron, a mí me escogieron, a todos nosotros nos escogieron. Entonces tenga confianza, tenga tranquilidad, para que no se le ocurra un día estos en un desánimo, algo, no, yo mejor me devuelvo. Es que aquí exigen mucho, allá no exigían nada. Amado, es que vamos es para el cielo. Vamos para el cielo y según donde usted trabaje o donde usted esté, así van a exigir. Son exigencias que a usted le hacen bien. A usted le hace bien que lo exhorten, que lo animen, que le estén refrescando la memoria. A usted le hace bien. Entonces, a veces se molesta y dice, es que allá me iba mejor, es que allá sí era, apenas eran 25 minuticos y uno salía y seguía haciendo lo mismo. ¿Se da cuenta? Es porque todavía no se le ha revelado ese amor a Dios. Todavía no se le ha revelado qué hizo Jesús por su vida. Entonces se cansa. Se cansa porque quiere vivir en Cristo sin Cristo. Y eso es, simular eso no se puede. Mucha gente puede simular que es millonario sin serlo. Mucha gente puede simular que es muy versado en las palabras sin serlo. Pero es que en la vida cristiana no se puede falsear, no se puede falsificar. Eso es imposible, porque la vida cristiana solo la pudo vivir Cristo. Ahora, dice en el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando esto sucede, dice que quita lo primero para establecer esto último, porque en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está la respuesta a tanta incertidumbre de muchas personas que a veces dudan, pero aquí está, ahí dice claramente, en esa voluntad de Jesús obedecerle a Dios, al Padre,
sacrificarse, ofrecerse como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nosotros fuimos los beneficiados de esa voluntad de Dios, de esa sujeción a Dios. Era dolorosa, pero Jesús dijo, vale la pena. A mí me fascina un versículo que está en Isaías 53:11, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Usted no cree que Jesús hoy en día se goza? Cada vez que nosotros nos levantamos a orar, cada vez que nosotros predicamos su evangelio, cada vez que nosotros no cedemos ante las tentaciones, cada vez que nosotros predicamos su palabra, Él se goza y dice, valió la pena, valió la pena. Como una madre que dice después del dolor de parto, después de tanta incertidumbre con lo que le decían los médicos, que era un parto de alto riesgo, pero después de que ve a su bebé y lo ve gateando y lo ve caminando y lo ve que avanza, dice, valió la pena, valió la pena. Como usted y como yo, todo lo que hacemos cada día vale la pena estar aquí, vale la pena ahora más luego ir a hacer una red de alcance, vale la pena más luego ir a culto, vale la pena estar con los niños ahora, vale la pena hacer oraciones en familia, vale la pena no pecar, vale la pena, tiene galardón, tiene premio, tiene bendición, vale la pena. Vale la pena servir al Señor, aunque este camino es doloroso, es fuerte. El Señor Jesús nos lo había anticipado. Él nos dijo y nos aconsejó, entrar por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Andar por el camino angosto, porque a veces buscando el camino fácil se llega al camino difícil. Por favor, anote eso. A veces los caminos fáciles nos llevan a caminos difíciles. No busque que todo sea fácil. No busque que todo sea fácil. No busque que todo sea fácil porque eso no va a pasar. Entonces, cuando se habla de todas estas, eran como rituales, que de ahí no se salía. Usted deja de ir a la iglesia tradicional 20 años y vuelve a los 20 años y sigue lo mismo. Todo sigue lo mismo, porque ya es un ritual. Ya se camina y se hacen las cosas en piloto automático. Usted ya sabe en qué momento va una cosa, en qué momento va la otra. Entonces, ¿dónde está el lugar al Espíritu Santo? ¿Dónde está el lugar a la iglesia del Señor? ¿Cierto? Y dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es que a nosotros no se nos entretiene en la iglesia del Señor, a nosotros se nos edifica. Nosotros no estamos para ser entretenidos, es para ser edificados en el Señor. Porque el problema, el agravante del mundo entero es el pecado. Y a nosotros constantemente se nos debe estar diciendo, ojo con el pecado, ojo con el pecado, ojo con el pecado. ¿Cuál pecado? ¿El del mundo? No, mi pecado. Así como yo resuelvo un problema de diario con el trabajo, así como yo resuelvo un problema de soledad teniendo una pareja, así como yo resuelvo un problema de sociedad teniendo unos hijos, yo también debo resolver mi pecado. Si quiere, dígalo y señálese así, si quiere, diga, es que es mi pecado, no el pecado de otro, es mi pecado. Y si yo no arreglo mi pecado, voy a tener problemas porque es mi pecado. ¿Sí ve? Entonces, Señor, perdónanos a todos. Sí, amén. Eso es bueno orar así. Pero, Señor, mi pecado. Por eso David, cuando Natán le dice, tú pecaste, tú eres el rey que tomaste aquella corderita. Él dijo, pequé. David no dijo pecamos, dijo pequé. He pecado contra Dios. El hijo pródigo, cuando cayó en conciencia, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Qué bueno es una afirmación de esa. Es mi pecado te declaré y no encubrí nada. Esto es un trabajo personal, amados del Señor. Esto es un trabajo muy individual. En oración uno va, Señor, ayúdame a recordar mis pecados y a confesarlos.
Porque el Proverbios 28:13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, pero el que los encubre no prosperará jamás. Entonces tenemos que hacer fuerza para decir, Señor, perdóname por la mentira, perdóname por el egoísmo, perdóname por la falsedad, perdóname aún mis pensamientos que son malos y muchas cosas más. Es nuestro pecado. Esto es lo hermoso de la palabra del Señor, que siempre va a ser como la piedrita en el zapato. Y usted no se puede molestar porque es un bien que le están haciendo. Si aquí le decimos, hombre, borre el teléfono de esa mujer que le está coqueteando, bórrelo. No se ponga a pensarlo. ¿Será que sí? ¿Será que es que me cae bien? Y es que estoy pasando un mal momento con mi mujer. Yo creo que sería bueno echarme una canita al aire. Amado, por favor, si quiere, mándeme esa sin cara ahí por correo y con mucho gusto yo me encargo de ella. ¿Qué hace usted, por favor, coqueteándole a una mujer? Ay, es que es más bonita. Sí, claro. El pecado no se va a presentar feo. Si quiere, digan conmigo, escríbanlo. El pecado es bueno. Lo malo son las consecuencias. El pecado es bueno a cualquiera de nosotros. El pecado es bueno, si no nadie lo practicaría. Lo malo son las consecuencias. Lo malo son las consecuencias. Por eso dice ahí otra vez el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora está no como alguien que se sienta cansado, sino como alguien que se sienta satisfecho a observar lo mucho que ya hizo, quitar nuestro pecado. Qué maravilloso es el Señor. No merece Él la gloria, no merece Él la honra, no merece Él nuestra gratitud, no merece Él que cada día estemos ahí. Señor, tú me compraste, no soy dueño de mí mismo, soy tú, soy tuyo porque tú me compraste a precio de sangre. El Señor Jesús merece toda la gloria y la honra. ¿Y en dónde le damos gracias? Colectivamente, en la iglesia. Amado, usted no se puede quedar en la casa. Después de tanto, mire, el Señor nos pide que nos congreguemos. Es que cuando uno sale de la casa a la iglesia, uno le está hablando a los que lo ven. Usted dirá, yo no quiero que me vea, pero es que no se puede. Nosotros somos personas públicas. Nadie puede, amados del Señor. El Señor no creó la iglesia para que nadie fuera a ella. Es necesario que salgamos. Entonces, vamos nuevamente al versículo 23, que fue donde se comenzó esta lectura. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ya todo está dado. Lo que pasa es que a veces nosotros vamos a la iglesia si tenemos una necesidad. Es que la necesidad no es lo que nos rodea ni lo que nos hace falta. La necesidad es Dios en mi vida. Vamos, dígalo conmigo, por favor. Dios es una necesidad en mi vida. Él es una necesidad como tener que respirar para vivir, como tener que comer para vivir. Él es una necesidad. Y hay personas que dicen, no, pues, si no alcanzo a llegar al culto. Hombre, debemos llegar al culto. No debemos dejar palabras como en términos medios, de pronto. Vamos a ver si el tiempo me da. Mucho menos hacer de la iglesia un lugar en donde a veces nosotros lo usamos. Nos vemos en la iglesia y le entrego la plata y le doy el paquete y así. O sea, no puede ser un lugar donde uno coja como un punto de referencia para algo. Es que es el lugar que nos bendice. Yo no bendigo la iglesia, es la iglesia la que me bendice a mí. Y el solo hecho de estar congregados mutuamente
Eso nos ayuda mucho. Mire, usted es ministrado cuando alguien le da un saludo. Usted es ministrado cuando ve a alguien que es igual de débil a usted, con las mismas necesidades tal vez, y se congrega. Mire que hay personas que sufren mucho, pero se congregan. Entonces nos quitan las excusas. Miren lo que dice el versículo 24, que es muy hermoso. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe que a David en una ocasión, creemos que fue el profeta Natal también, el que una vez le dijo, oiga David, vamos a la iglesia? Y David no quería ir al culto, pero Natán, vamos David, vamos, tú eres el rey de Israel. Ah, es que no quiero. Vamos David, tú necesitas de Dios. Acuérdate que él fue el que te puso ahí. Ay, es que no sé, estoy desanimado. Vamos David, vamos. Y de ahí salió ese salmo que dice, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estimularnos, darnos razones por qué tenemos que ir a la iglesia, en lugar de motivos o excusas para no hacerlo. Ah, es que está haciendo frío. Ah, es que está muy tarde. Es que allá se demoran mucho. Es que no cantan las alabanzas que a mí me gustan. Es que allá no va fulano de tal, que es que a mí me gusta es cuando va fulano de tal. Amado, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo le hemos quitado el sentido, el propósito para lo cual existe la iglesia? Así de que este mensaje es para eso, para decirle que nos consideremos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en el verso 25 dice, no dejando de congregarnos. ¿No dejando de qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos. Pero ese algunos, usted los ve que no son iguales. Dan la sensación de fortaleza. Dan la sensación de, ay, yo me mantengo fiel. No, no. ¿Qué fue lo que hizo que Salomón cayera en pecado? El dejar de congregarse. El dejar de congregarse. Él construyó la casa de Dios, pero él no amó igual que David amó a Dios. Acordémonos que prácticamente por la desobediencia de Salomón se partió el reino en dos, porque él no amó a Dios como lo amó David. Y Dios se lo había dicho, si no te apartares, si no rebajares la obra, si no la menospreciares, yo te amaré como amé a tu padre David. Pero Salomón no. Salomón no se preparó para eso. Al contrario, edificó altares a dioses extraños, amó a mujeres extrañas, extranjeras, hizo muchas cosas contrarias. Él sabe qué decía en el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés es el producto de una persona cuando vuelve a Dios. O sea, es como el resumen de cómo se vive sin Dios. Por eso él decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Así como usted se esfuerza para ir al trabajo. Así como usted se esfuerza cuando lo invitan a un matrimonio, a unos 15 años, a un baby shower, que usted se prepara, usted se viste como para la ocasión. Así como usted se esfuerza para hacer sus negocios, para ir de compras, no sustituya la casa del Señor, no la reemplace ni la compare, no la compare, porque no hay punto de referencia, no hay contrincante contra la casa del Señor. Muchos se han lamentado haber dejado de congregarse. Quieren volver y ya les cuesta más, porque menospreciaron la casa del Señor. Por eso el salmista David decía, prefiero estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. La casa del Señor. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Ya tienes planes?
¿Ya tienes planes? Claro que sí, uno también es consciente de que hay personas que necesitan salir. Claro que sí. Y en esto no nos oponemos para nada. Pero es que casi siempre hay personas cuando dice que algunos ya la cogieron por costumbre no ir, es porque se ocupan, ¿sí? Y uno tiene que ser sabio en eso. Cuando usted tiene familiares que no son cristianos, que no lo entretengan, que no lo distraigan, porque preciso antes de ir a culto usted, alguien se molesta en la casa. Entonces usted dice, ay, para no molestar a nadie no voy a culto. Amados, de todos modos se van a molestar. Vaya a culto o no vaya a culto, se van a molestar. Porque después de que pasa la hora, después de que pasa la hora de que usted no fue, entonces vuelven otras cosas por ahí a aparecer. De todos modos la gente se va a molestar. Entonces, en pocas palabras, es mejor que se molesten por algo que valga la pena. Pero hay mucha gente que dice, ay, yo algunos dicen, para ir a hacerle morcillas al diablo. ¿O no han dicho eso? Mucha gente lo dice, ay, para ir a hacerle morcilla al diablo, eso, no tengo paz en la casa. Es que ¿quiénes van a la iglesia? Los imperfectos. ¿Quiénes vamos a la iglesia? Los que necesitamos. Mire, usted puede entrar a la iglesia arrastrando los pies, pero saldrá caminando feliz. Usted sale feliz. La palabra lo toca, la palabra lo bendice. La palabra, usted dice, pero ¿cómo sabía el predicador lo que me estaba pasando? ¿Quién le contó? ¿Quién le contó que yo estaba aquí así, aquí así? ¿Quién le dijo? Es el amor de Dios. Eso lo tiene uno que reconfortar, decir, Dios tiene cuidado de mí. Si no hubiera ido al culto, me la pierdo, me pierdo la bendición. Entonces, animémonos. Y luego dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida de Cristo está cerca. Y mientras usted inclina su cabeza y se coloca en una actitud muy reverente, le voy a contar un testimonio. En cierta ocasión estaba yo haciendo una reunión de pastores y llegó un joven antes a esa reunión y me dijo, apóstol, ¿usted me dejaría contar un testimonio para los pastores? Yo sé que eso los va a confrontar. Entonces yo le dije a él, hijito, cuénteme a mí lo que nos va a contar a todos y yo miro si verdaderamente vale la pena que lo cuente o no. Entonces me dijo, bueno, y empezó a contarme. Me dijo, apóstol, hace como 3 semanas atrás yo vi una visión. Yo vi una visión y en la visión veía que la montaña, la que estamos aquí nosotros, empezaba a derretirse y empezaba a llevarse todas las casas y todos nosotros, toda la gente que estaba ahí, empezaba a gritar y a llorar y empezaban a morir. Y entonces me dijo, ese es el testimonio. Le dije, hijito, ¿de qué serviría que usted le contara eso a los pastores? Dijo, pues para que se preparen. Y yo le pregunté, ¿a cuántas personas usted le ha predicado en estas 3 semanas? ¿A cuántas personas le ha predicado usted que se arrepientan estas 3 semanas? ¿Por qué? ¿Por qué le quiere hablar a los que ya están arrepentidos? Entonces me decía, no, pues a nadie. Le dije, exacto. Entonces, una visión lo mueve a uno. Yo de usted estaría predicando en las calles. Si yo veo algo así y yo con tal de ayudar a la gente, yo no busco aquí a pastores ni nada, sino yo me pongo a predicar en las calles. Entonces usted quiere es popularidad. Usted quiere es que le aplaudan, que le digan, uy, qué persona tan espiritual. No, 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 no. Al que se le revelan cosas es responsable de lo que se le reveló. Amados del Señor, ustedes, al igual que yo, tenemos una gran responsabilidad.
¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Quedándonos los domingos en la casa, haciéndonos los que hacemos oficio, como que no tenemos otro día, como que no podemos sacar otro horario preciso a la hora del culto, lavando ropa, lavando patios, sacando los perritos a que hagan sus necesidades. ¿Será eso más importante que ir a la casa del Señor? Atender a las personas. Cuando Dios nos llama a que nosotros nos exhortemos mutuamente a ir a la casa del Señor. Allí nos está esperando el Señor para abrazarnos, para amarnos. Es el único tiempo que tiene Dios, el único espacio que tiene Dios para acogernos a todos juntamente. O si no, tocaría quitar de la Biblia esos textos donde dicen, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No le gusta el predicador, pero es lo que tienes. No le gusta el músico de alabanza, pero es el que Dios asignó. Ay, no te gusta la persona que te recibe en la puerta. Es esa hermanita que ora por ti, la que te dice bienvenido. Esas manos callosas, esas manos temblorosas, esa ancianita que pasa muchas noches en vela y se alegra cuando tú llegas a la casa del Señor. Ella se alegra. Ella se alegra. Ella se goza. Quizá usted no se goza tanto cuando la ve a ella, pero ella sí se goza cuando lo ve a usted. Ella sí se goza, ella se alegra, porque ella sabe que es un triunfo, es una victoria. Tal vez tú tenías una cita clandestina, tenías una cita con el pecado. ¿Por qué mejor no hacer citas divinas? Citas divinas con Dios. Citas divinas con el Señor. ¿Por qué ya no lo amas? ¿Por qué ya no lo quieres? ¿Qué te fastidia la iglesia? ¿Qué te fastidia la iglesia? Que no tiene las sillas que tiene otro lugar. ¿Qué te fastidia de la iglesia? Por favor, ¿qué te está fastidiando? ¿Qué te está fastidiando? Que la iglesia es lo que ya se ve. Pero en casa, muchos pastores orando para que tú vayas, orando para que tú te alejes del pecado y tú sigues empeñado. Dice, pues que yo no peco, pero si no te congregas, ¿qué mensaje te estás dando a ti mismo? ¿Qué es más importante? Porque es que vimos la iglesia como un lugar de entretenimiento, como que es que allá solo van los que pueden. Créame que yo al principio, recién convertido, yo tenía ese concepto. La iglesia es para los que lo necesitan. Y yo creí que yo no lo necesitaba. Pero después de que uno dice, wow, qué mensaje, qué palabra, qué amor de Dios. Qué amor de Dios. Con ese abrazo que nos dan, con esa palabra de amor que nos dan, con ese mensaje que uno dice, Señor, gracias, gracias. Mientras que no veas a la iglesia como una madre, como un vientre que te da vida. Mientras que no veas a la iglesia como ese lugar que te empodera, que te levanta los brazos, que te levanta los ánimos, que te direcciona, que te quita esas vendas que no te dejan ver. Por eso el apóstol Pablo, él tenía toda la razón cuando él decía, ¿por qué no valoras el ir a la casa de Dios? No te gusta, es que allá no aman. No, no, no. Es que es el amor de Dios. Dedícate a amar. No esperes a que te den amor. Ama tú también. Entrega amor, da amor, da amor. Tu presencia es muy importante en la casa de Dios. Es demasiado importante. Pasa que el enemigo te ha bombardeado tanto en estos años que te ha dicho tú no vales nada.
Y si no te saluda de pronto alguien, entonces comienza esos dardos del enemigo a decir, te das cuenta, no vales nada. Nadie te echa de menos, nadie te dice bienvenido. Pero Dios tiene sus brazos abiertos diciendo, siéntate, ponte cómodo que te voy a ministrar. Te voy a dar una palabra de amor. Por eso, amados del Señor, en esta mañana, desde ya, uno no siente un capricho de ir a la iglesia o un deseo de ir a la iglesia en el momento. Eso nace. Eso uno lo prepara en el corazón. Uno dice, no me voy a dejar distraer. No me voy a dejar distraer. Voy a ir a la casa del Señor. Voy a ir a la casa del Señor. El amor por la casa del Señor. El amor por la casa de nuestro gran Dios. El amor por la casa del Señor. A la casa del Señor iremos. A la casa del Señor iremos. ¿Sí? Ese es el lugar donde debemos ir. A la casa del Señor. Amor por la casa del Señor. El amor por ese lugar donde uno dice, Dios, ahí es donde tú me bendices. Ahí es donde tú me hablas. Ahí es donde tú me abrazas. Ahí es donde tú, Señor, me haces entender que tienes un amor grande e inmenso para mí, para mi vida y para mi casa. Amados del Señor, con esta palabra instarles, motivarles, decirles, exhortarles con amor a no faltar a la casa del Señor. Si ya tienes algún compromiso, cúmplelo. Ve con tu familia, haz esa salida. No interesa, pero que no se vuelva una costumbre. Que no se vuelva una costumbre. Conocí un hombre que no tenía nada. Un hombre que tenía una situación difícil. Y con el tiempo empezó a conseguir cosas. Y casi no hay domingo que no tenga planeado dónde ir con su familia. Ahora la esposa y los hijos ya no van a la casa del Señor como lo hacían antes. Ya le perdieron ese amor porque ya tienen dinero. Porque ya tienen en qué ocupar el tiempo. Es muy triste, es muy lamentable. Si lo que estábamos buscando era dinero para estar ocupados, entonces nunca fuimos a la casa del Señor por Dios. Pero ahí queda la evidencia. El Señor sí los bendijo. El Señor sí los bendijo. Que no sea un escapismo, que no sea algo de momento que hagamos nosotros, sino algo constante. Mándele un mensaje a su esposo, mujer. Mándele un mensaje a su esposa, amado varón. Mándele un mensaje. Le decía a alguien el día miércoles, después en la administración, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Y le pedí que diera una vuelta. Y le dije, ¿los vistes? ¿Los vistes? Me dijo, pastor, ¿a quién? Le dije, mi familia. A mi familia. Ellos no estaban aquí. Pero fue la constancia. Fue el comenzar. Usted puede comenzar solo, pero no va a terminar solo. Cobre ánimo, por favor. Empiece solo si es necesario. Empiece solo. Y le decía a esta persona, así va a pasar contigo. Estás sola, pero no vas a terminar sola. No vas a terminar sola. Te vas a dar cuenta. Aquí hay personas que vieron el comienzo ministerial de este servidor. Alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que poner la fe, alguien tiene que iniciar con oraciones. Señor, voy a empezar a congregarme. No voy a reemplazar el culto por nada, por nada. ¿Qué puede ser tan bueno? ¿Qué puede ser tan bueno que reemplace un culto? Una palabra de parte de Dios. ¿Qué puede ser tan bueno? Nada. Créame que no hay nada más bueno. Hay muchas personas que ya no están ni en la iglesia ni en Dios. No están en Cristo.
no están en Cristo. Ya no están, ya no aman la casa del Señor. Volvieron a sus caminos antiguos, a sus sendas que antes andaban. Porque nunca entendieron para qué existía la iglesia. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo sus vidas. Con todo mi corazón les bendigo. Para que les sea revelada. Les sea revelado el amor por la casa del Señor. El amor por la casa del Señor. Usted no va porque tenga un tiempo libre. Usted debe inclusive ganarse ese tiempo. Usted no va para ver qué pasa. Usted va porque sabe que algo extraordinario va a pasar. Usted no va para que le profeticen. Usted va para que le certifiquen lo que ya Dios dijo de su vida. Usted no va buscando una palabra. Usted va porque tiene una palabra que lo empoderó y lo direccionó. Él es el que pone el querer como el hacer. Vuelva a la casa del Señor. Ay, es que allá no me quieren. No, pues empiece usted a querer a los que no lo quieren. Ay, es que no sé, ya cuánto hace que no voy, ya me da pena. Pena debiera darle seguir como va. Pena debiera darle con Dios, no con la gente, con Dios. Pero Dios es perdonador. Dios es perdonador. Cuando volvió el hijo pródigo, el papá lo abrazó. Él tenía miles de palabras para decirle al papá, pero el papá no lo escuchó. Dijo, no, hijito, deja así. Deja así. Como dicen muchas mamás, jocosamente, deja así, deja así, deja así. ¿Te gustaría darse un abrazo en esta mañana? Ay, usted mismo darse un abrazo. Me gustaría usted decir, ay, Señor, gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, por pensar en mí. Voy a volver a tu casa. Voy a volver. Voy a volver, Señor. Voy a volver. Aunque a veces no quiera, me voy a oponer a ese no quiero. Voy a cambiar el no quiero por sí quiero. Voy a cambiar mis palabras. Voy a empezar a esforzarme, solo o acompañado, pero voy a ir a tu casa. Y sé que las cosas van a empezar a cambiar. Van a cambiar exponencialmente. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo grandemente. Y que empiece un crecimiento poderoso. Y no cuando vaya a la iglesia, no se ponga a mirar los detalles. Observe la palabra, recíbala. Vaya con un corazón dispuesto a recibir un mensaje. Y usted va a salir empoderado cada día. Bendiciones para todos. Les quiero y les amo mucho. En el nombre de Jesús. Les amo mucho. En el nombre